Hola, muy buenos días. Muy buenos. Bueno, ya no son buenos días, ya son buenas tardes. Porque ya son las 2 de la tarde más 27 minutos. Entonces, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los oyentes. Para todas las personas que se conectan. Les deseo que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que tengan una feliz tarde en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde el corazón de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y les comparto la palabra de Dios que está escrita en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, que dice, tiene un título allí, dice, carácter de los hombres en los postreros días. Les repito nuevamente el título del mensaje que aparece allí en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así. Les recuerdo el título que dice, carácter de los hombres en los postreros días. O sea, el apóstol dice que este es el carácter de los hombres en los postreros días. Y sabemos que estamos en los postreros días, donde las falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores se comienzan a levantar, donde comenzamos a ver que ahí se están aumentando las falsas doctrinas. Entonces, pero usted y yo debemos de reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Entonces, allí en su Biblia, busque Biblia Reina Valera o Biblia Católica, la Biblia que usted tenga, Dios habla hoy. La que usted tenga puede buscar allí, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, que dice, carácter de los hombres en los postreros días, dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la poderosa unción del Espíritu Santo de Dios. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y como usted ya sabe, y usted es espectador de lo que está pasando, vemos que los tiempos en realidad están peligrosos. Mire las noticias. Ve que Israel está en una guerra. Y la Biblia dice que este pueblo de Israel es la señal para que Cristo aparezca en rescate por su iglesia. Entonces lo que debemos es de estar muy atentos, de estar preparados. Si hemos cometido alguna falta, alguna falla, pedirle perdón a Dios, porque somos seres humanos, somos de carne y de hueso. Y mientras estemos aquí en esta tierra tenemos luchas. Y la Biblia dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces sigue diciendo la palabra en el versículo 2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mire que la Biblia, el apóstol Pablo está diciendo el comportamiento de los hombres, del carácter de los hombres que se puede presentar en estos días. Entonces, la Biblia es un espejo para nosotros. Y siempre la Biblia nos está diciendo, si usted lee, abre su Biblia, usted va a ver que Dios nos dice cómo es que nosotros debemos de vivir. Dice, el versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Entonces, usted va a ver que en este tiempo hay muchas personas que no quieren saber nada del cristianismo, no quieren saber nada de Cristo. Prefieren más bien irse a una discoteca que ir a una iglesia. Cuando hay vigilia, casi, por lo regular, casi muchas personas no nos gusta de ir, pero hay que ir. Porque la vigilia también es buena, el ayuno, la oración. Si a nosotros nos da pereza de orar, tenemos que reprender la pereza. Porque la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para seguir adelante. O sea, nosotros no nos echamos para atrás. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice la Biblia, hay que evitarlos. Dice el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Después les voy a estar compartiendo en el libro de Gálatas sobre los deseos de la carne, para que los que no lo hayan leído también lo lean y para que sepan qué es lo que hay que reprender. Porque debemos de saber a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mis amigos, estimados amigos, que no conocen a Jesús, y los que conocemos a Jesús, quiero decirles esto. Es importante para todo creyente que le crea a Dios que una vez que recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Necesitamos a un Salvador, se llama Jesucristo. Mientras estamos recibiendo a Jesucristo, también debemos, y es casi una obligación para nuestra salvación, anhelar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque les voy a dejar este tips de salvación, porque cuando suene la trompeta, va a sonar una trompeta. Les estoy hablando para el día que venga el Señor. Ya tenemos, ustedes saben que Jesús dijo que cuando el verano está por llegar, siempre hay algunas señales. A ver, los que son tal vez de la costa, donde calienta bastante el sol, cuando el verano se está acercando, saben que las hojas de los árboles comienzan a caerse. Y muchas veces el árbol queda casi como muerto sin una hojita.
Esa es una señal de que viene un gran verano. Y ahora tenemos esta señal de la venida de Jesús, que es el pueblo de Israel. Mire cómo está la nación de Israel. Están en guerra. Pero Jesús dice que cuando Israel esté sitiada por ejército, dice a Israel que huyan. Bueno, entonces la invitación es a estar preparados. Allí en su casa, métase en un rinconcito de su casa, hable con Dios y arregle allí sus cosas con Dios y anhelemos la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en realidad es la persona que nos va a llevar a Jesús. Ese día que suene la trompeta o esa hora, no se sabe a qué hora va a sonar la trompeta, pero está que viene Jesús, porque las señales ya realmente están cumplidas. Estamos como viviendo en un tiempo de gracia, ¿verdad? Digan amén allí los que me están escuchando. Amén, pero no te pongas bravo. Bueno, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ¿recuerdan cuando Moisés tiró el palo o el báculo o el bastón? No sé cómo le dirán por allá. Bueno, la Biblia dice el bastón. Resulta que el bastón se convirtió en la serpiente, ¿verdad? Pero como Dios dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón, entonces Faraón mandó a llamar a sus adivinos y uno de ellos era Jambres y el otro era Janes. Entonces ellos también tiraron sus culebras delante de la de Moisés. Y recuerden que la de Moisés se comió a las dos de aquellos dos brujos. Eso significa que el poder de Dios siempre será superior, porque Satanás no puede hacer lo que a él le agrada, sino lo que se le permita. Lo que se le permite. O sea, él no puede andar haciendo lo que a él le da la gana. Puede hacer solamente lo que se le permita. Es como un poder limitado. En cambio que Dios es todo poder, Dios es infinito y es grande en misericordia. Entonces dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Hoy en día también habemos no, porque usted y yo le creemos a Dios, ¿cierto? Esa es la idea y es nuestra esperanza, creerle a Dios. Pero sin embargo hay hombres que no le creen a Dios, aunque a veces ven las señales, pero no le creen a Dios y las ven. Dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En realidad Pablo le está hablando a Timoteo, pero no solamente a Timoteo, también le está hablando a todos los que estamos oyendo esta palabra. A todos nos está hablando. Entonces dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Por allí vi un video también que por allá en un pueblito, no sé, creo que no es en Colombia. Bueno, dice que llegaron unas autoridades, desocuparon una iglesia, porque según ellos ese predio era de ellos, y derribaron a la iglesia. Esos cristianos evangélicos quedaron
así como deambulante. Entonces mire que hay mucho por qué orar, porque la Biblia nos manda a nosotros que oremos, porque tal vez usted en su país, usted aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos libre todavía, libre que usted puede salir a la calle, usted puede repartir un tratado y tal vez no va a pasar nada, porque estamos en un país libre, y así como Colombia también hay otros países también. Puede ser Argentina, Bolivia, bueno, no sé si Bolivia, ¿cómo que se llama este? Argentina, Brasil, bueno, esos países son como del mismo continente de Colombia, entonces parece que no hay tanta persecución por allí. Pero hay otros países donde usted le está prohibido sacar una Biblia. Entonces mire que estamos si usted está en uno de esos países donde no hay tanta persecución, tenemos la oportunidad de repartir un tratado. O si lo desea, puede hacer esto también. Grabe allí un video, lea la Biblia, porque alguno le va a escuchar y esa palabra le va a llegar a cualquier persona. Cuando usted se encuentre en el cielo va a haber resultado de eso que usted estaba diciendo. Por eso era que Pablo decía a la iglesia de ese tiempo: ustedes son la carta leída, porque ellos eran el trabajo del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este es el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces mire que viene una tribulación, pero no somos inocentes. O sea, cuando, por ejemplo, les pongo este ejemplo. Cuando va un grupo, por ejemplo, de soldados, van a una guerra, entonces el comandante les dice, bueno, no es seguro, vamos a ir listos porque no vamos a buscar otra cosa que al enemigo. Entonces tienen que estar preparados. O sea, no es que de pronto van ellos a creer que van de campo, sino que hay una guerra. Pues si no pasó nada, pues salieron en victoria sin haber pasado nada. Pero se dice que tienen que ir listos porque van a ver a un enemigo. Y el enemigo no los va a recibir con regalitos ni con dulcecitos, sino que usted sabe que el enemigo, cuando ve a su contendor, lo va a atacar es con toda, como dicen por ahí. Entonces por eso hay que estar preparados. Y mire que la Biblia nos está anunciando para que no seamos inocentes. Y si usted no entiende algo de la Biblia, pregunte por ahí a un maestro de la Biblia de su iglesia. Tampoco le pregunte a todo el mundo, porque la Biblia, vea lo que estamos hablando aquí, que hay hombres engañadores y amadores. Entonces también tiene que tener usted en su iglesia su líder, a quien le va a preguntar para que no le diga otra cosa que a usted no le convenga, ¿verdad? Entonces dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿verdad? Entonces el versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 16, si usted está allí todavía, ojalá pueda marcar este versículo porque es importante, para que sepan que la escritura no la inventaron los hombres, sino que es una inspiración por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Entonces Él escribe o inspira al escritor para que escriba, porque sabe que en este tiempo necesitamos esto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
Entonces, ¿es útil para qué? Es útil. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Vamos a ver. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios debe de estar preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Usted sabe que el apóstol, usted ha leído tal vez el libro de los Hechos, de ahí desde el capítulo 9 en adelante, Dios comienza a tratar con este hombre, con el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo que él recibió del Señor Jesucristo casi como ¿cómo se llama eso? Como una directriz, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo, el Señor le dice presencialmente. Bueno, él dice que estuvo un éxtasis donde el Señor habla. Un éxtasis es cuando usted ve una visión, no está dormido, ni tampoco está soñando, usted está despierto. Y usted ve que se le pasa por sus ojos una película y usted comienza a mirar toda la visión que el Señor le está dando. Y oye la voz. Entonces, bueno, de una vez aprovecho que también le había dicho una vez a mi esposa que a mí una vez me pasó cuando yo todavía no leía mucho la Biblia, ¿verdad? Yo estaba por allá en una finca, pero yo solamente cargaba una Biblia, ¿verdad? Pero no era cristiano, sino hombre mundano como todo mundo, hombre mundano, pero yo siempre a veces cargaba una Biblia y la leía y todas esas cosas, pero eso se llama más bien como si simpatizante. Bueno, allá dormíamos en hamaca en esa finca. Resulta, usted sabe que donde hay muchos trabajadores, siempre el uno está hablando una cosa, o tal vez hay alguno que está por ahí enamorado y comienza a hablar de su novia, o otro comienza a hablar de que salió el domingo y que bebió mucho, y todas esas conversas las habían allá, ¿cierto? Y yo solamente hacía como el loro, como escuchando por allá, poniendo la oreja. Yo estaba escuchando a los hombres que estaban hablando. Y mientras ellos estaban hablando todo eso, yo como que me transportaron a otra parte. Entonces aparecí, pero claro que mi cuerpo estaba ahí. No vayan ustedes a pensar que yo me fui volando. Sino que les estoy hablando del éxtasis. No sé, a Dios le plació mostrarme así eso. Resulta que cuando todas esas personas estaban hablando allí, yo en la hamaca sentí o presencié que pasé como a otra parte, pero no estaba dormido, estaba despierto. Y estaba allá en esa parte y se oía la conversa que estaban los hombres acá, pero en ese momento no estaba como ahí directamente. Pero el lugar era como parecido como a un estadio. Pero no era un estadio, es como algo parecido. Tiene sus 4 esquinas. Al frente había como un púlpito, como una tarima. Y en cada esquina había un ángel vestido de blanco. En cada esquina, eran 4 esquinas, 4 ángeles. Y en la tarima habían 2 ángeles, uno a la derecha, uno a la izquierda, y en el medio había otra persona muy diferente de los ángeles. Pues yo creo que ese es el Señor Jesucristo. En realidad Él me dijo a mí unas palabras. Me la dijo en el idioma de la que hablan los judíos, en el idioma hebreo. Ustedes saben que como yo apenas sé el español, pues no le entendí. Pero sé que era algo bueno que me estaba diciendo. Mire, eso es lo que yo les quería decir sobre el éxtasis. El éxtasis es algo que Dios lo transporta para que vea una visión, pero usted está allí. Y si de pronto alguien pasó por allí o habló algo, usted lo oye, pero está también allá.
O sea que, bueno, eso a mí me sucedió por la primera vez, ¿cierto? Y aparecí allá. Cuando yo aparecí allá en ese lugar, los ángeles que estaban en las esquinas hicieron así. Aplaudieron, como me dieron como la bienvenida. Y yo estaba allí. Y vuelvo y regresé otra vez, ya estaba otra vez en la hamaca y yo en mi hamaca, ¿verdad? Si usted sabe que, bueno, de pronto usted está en un país donde no sabe, tal vez digo yo no sé, está en un país donde no sabe qué es la hamaca, pues nosotros la hamaca le decimos a eso que uno la cuelga de un lado y del otro y ahí se mete uno y se arrulla o se duerme allí. Entonces yo pensando dije, bueno, ¿qué será eso lo que me pasó? Porque me pareció como muy bonito eso. Y yo dije, bueno, quizás me experimente eso otra vez. Cuando estaba diciendo así, esperé un segundito tal vez o 2 segunditos y otra vez estaba allá otra vez. Y otra vez esa persona, la que le digo, la que estaba en el medio, que es el Señor Jesús para mí, que yo lo creo que es el Señor Jesús, nuevamente me dijo las palabras. Y los ángeles, antes de que él hablara, pues también aplaudieron. Entonces, eso fue como muy lindo y eso que fue como algo corto. Entonces, si usted pasa más tiempo en esa presencia, imagínese lo feliz que usted va a estar. A mí me pareció muy bueno. Y no es nada contarlo, sino vivirlo. Como dicen por ahí, no es tanto el que lo cuenta, sino el que lo vive, ¿verdad? Entonces a mí me pareció muy bonito eso. Y esa es así fue que el apóstol Pablo recibió del Señor Jesucristo lo que él dice, la enseñanza que Jesús le dio, porque él iba a ser el apóstol de los gentiles, o sea, de nosotros. Bueno, entonces, a todos los que están allí, otra vez les digo que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Pero también les voy a compartir este texto donde habla de las obras de la carne. Se las voy a compartir porque es importante que usted también la sepa. Busque allí en su Biblia, busque el libro de Gálatas. Libro de Gálatas. A ver, espere, yo busco aquí Gálatas. Pero ya le digo el capítulo, un momentico. Y no lo encuentro. Gálatas. Oye, ¿tú crees que yo no encuentro? ¿Dónde es que dice eso? No sabe hasta quién. Las obras de la carne. Eso no es en... Un momentico, me regalan un segundito y ya les comparto. Bueno, entonces dice 5:19, ¿verdad? Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, pero vamos a leer desde el versículo 16. Busca ahí en su Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol le escribe a través de la inspiración del Espíritu Santo a la iglesia que está en los Gálatas, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces mire lo que pasa. Nosotros somos, esto que se ve por aquí, es un cuerpo de carne, que tiene ciertas necesidades, que hay unas de ellas que hay que cumplirla, como es los alimentos que usted consume, el agua y todo eso, ¿cierto? Eso el cuerpo lo pide porque es necesario.
Pero hay otras cosas que no se pueden porque van en contra del Espíritu Santo. Más adelante aquí lo vamos a ver. Bueno, dice. Bueno, y además, entonces cuando el Espíritu Santo está en la persona, entonces dice que la carne desea algo y que va en contra del Espíritu, que más adelante lo vamos a ver. Pero como el Espíritu es diferente y es santo, entonces el Espíritu se va a oponer a los deseos de la carne. Entonces por eso, cuando vienen esas tentaciones, no hay que dejarlas que estén mucho allí en la mente, en la cabeza volando, sino que hay que reprenderlas de una y echarlas. Porque dice que si usted las deja que estén ahí, y que luego comienzan a hacer nido, y que luego viene, así como hacen los pájaros, ponen el huevo, luego sacan pajaritos, y cuando viene a ver ya el árbol está lleno de esos pájaros. Bueno, pero no está hablando de los pájaros naturales, sino como de lo que es los deseos de la carne, ¿cierto? Estamos hablando de los deseos de la carne. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí dice, versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. De los celos, mire que usted de pronto ha visto muchos casos que el hombre o la mujer, por celar tanto, a veces han llegado al término de que asesinan a su pareja, o la mujer al marido, o el marido a la mujer. Y entonces mire que los celos muchas veces son altamente peligrosos. Y no solamente eso, las contiendas. La persona que con nada está contendiendo y alegando, o el otro, pleitos, que siempre está metido en pleito. La Biblia dice que nosotros, dice, seguid la paz con todos y la santidad, en el libro de Hebreos. De pronto muchos conocen este versículo. Seguir la paz con todos. La Biblia dice que nos manda a que sigamos la paz, que tengamos paz con todos, con el vecino. Si tenemos que pedir perdón o perdonar, todo eso hay que hacerlo antes de que se oculte el sol, antes de que usted se quede dormido. El adulterio, por ejemplo, el adulterio es tener sexo fuera del matrimonio, hacerle fiel a la esposa o al esposo, o echarle agua a la leche también para que rinda más. Eso también es adulterio, para que lo sepan. Si de pronto estoy vendiendo leche, entonces vengo y le echo agua para que rinda, eso también se llama adulterio, porque usted está adulterando eso. Entonces mire que eso también es pecado. Y es un pecado que a lo último de esta Biblia dice que los que practican esos pecados no heredarán el reino de Dios. Entonces esta palabra este es el espejo, como les he venido diciendo, y la Biblia también dice que esto es el espejo. Cuando nosotros nos miramos y vemos que tenemos un barro, una mancha en la cara, también cuando leemos la Biblia sabemos cómo estamos andando delante de Dios, y ahí mismo tenemos para ir corrigiendo. La fornicación es cuando las personas viven sin casarse, ¿verdad? Una muchacha se hizo novia con el muchacho, la muchacho se hizo novia con la muchacha. Luego ni siquiera fueron a casarse, sino que se fueron así a vivir, como dice, bueno, vámonos así, nos ponemos a vivir. Y ya después, al tiempo, bueno, no sé si después habrán unos que se habrán casado, todavía siguen así. Entonces esa clase de parejas, o sea, no es matrimonio, sino clase de parejas,
esa pareja está en fornicación. ¿Por qué? Porque no se han casado. Entonces todos debemos, bueno, no es que si de pronto usted en el momento pueda que de pronto no tenga plata. Usted sabe que a veces eso se necesita plata porque hay que pagar allá en la registraduría. Y si usted desea comprar un anillito para usted, para su esposa, entonces, o si piensa hacer alguna comida, entonces usted sabe que todo eso necesita plata, pues si de pronto sea por esas situaciones. Pero si usted tiene cómo hacerlo, debe de hacerlo, porque dice que no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Entonces mire que hay que hacer todo eso, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19. Dice que la idolatría es eso de que cuando los que conocemos a Jesús, cuando antes no lo conocíamos, que teníamos allí la Virgen, por allá en México la Virgen de Guadalupe, por aquí en Colombia la Virgen del Carmen, un Jesucristo ha colgado, muchas clases de santos, eso aparece en una cantidad de santos. Por ahí también había uno que le decían, ¿cómo era? Que San Dolores. Decía el pastor que nunca se le quitaban los dolores, que siempre que creía en San Dolores. Entonces mira, hay cantidades de ídolos. Entonces eso está prohibido en el libro de Éxodos, capítulo 20. Allí usted va a ver casi como en el tercer versículo donde dice, amarás, ¿cómo es que dice? Amarás a Jehová tu Dios. Hay unas Biblias que dicen sobre todas las cosas, otros que dicen, otra Biblia que dice que solamente tendrás un solo Dios, que es Jehová Dios de los ejércitos. Dice que no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Usted puede buscarlo en el libro de Éxodo capítulo 20, como desde el versículo 3 en adelante usted va a ver, o si quiere lo lee todo desde el versículo 1 en adelante, y allí usted va a ver donde Dios prohíbe la idolatría en ese tiempo a Moisés, pero para la iglesia también, porque solamente Dios es Dios y Él no quiere, no comparte. Dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces es importante que si usted está sujeto a Cristo, no puede provocar al Señor a celos, porque el Señor dice, hay una parte en la Biblia donde dice que Él es vengador de todo esto. Entonces dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías. La palabra herejía es cuando usted dice enseñanza o predica enseñanzas que no van de acuerdo. O por eso es que hay veces que a los cristianos en algunas partes le dicen que hereje. Pero los cristianos no son herejes porque están predicando la verdad. O porque la Biblia dice que el que pierda su vida por causa del evangelio la gana, pero el que la quiera salvar la va a perder. Entonces en ese momento usted tiene que tomar su decisión, es o no es. Entonces mire que usted tiene que tener una certeza, yo soy o no soy, porque va a llegar un momento, bueno, de pronto viene el rapto de la iglesia y no le tocó pasar, pero si llega ese momento usted tiene que estar seguro de quién es usted. Tiene que usted, o todos nosotros tenemos que tener una identidad, porque si llega un momento en que nos pongan contra la espada y la pared, bueno, usted es cristiano, porque venimos contra los cristianos. Entonces, una vez el pastor contaba un testimonio, mi pastor contaba un testimonio que llegaron unos hombres armados, tal vez no sé si serían de la guerrilla, bueno, tal vez de la guerrilla, de pronto en ese tiempo no habían las autodefensas, ¿verdad? Entonces, tal vez debían de ser hombres de la guerrilla. Entonces, resulta que
Los hombres dijeron, bueno, pasen para acá los que verdaderamente son cristianos porque los vamos a asesinar. Entonces, muchos cristianos con miedo ya no pasaron para allá y solamente pasó para allá el pastor, la pastora y como un hijo, 2 hijos que tenían y un líder por allí, y los demás no pasaron. Y ellos pues estarían asustados porque iban a morir, pero ellos tenían su identidad. Entonces después los hombres no iban a matar a nadie. Entonces después dijeron, bueno, pastor, entonces ya sabemos quiénes son los verdaderos cristianos aquí, vean. Los verdaderos cristianos aquí es usted, su esposa, sus hijos y este hombre. Los demás no son nada. Entonces, mira, ahí es donde nosotros tenemos que saber quién somos nosotros. Si usted verdaderamente es cristiano o no es cristiano, porque puede llegar un momento de eso y usted no sabe qué puede pasar. No sabemos qué puede pasar. Sabemos que de pronto amanecemos con vida, con salud, pero no sabemos lo que pueda pasar y además que estamos en tiempos peligrosos. Bueno, esos son testimonios que les cuento aquí para que ustedes se vayan metiendo allí en el tema. Bueno, entonces dice, este es el último versículo de las obras de la carne, dice. Es el versículo 21 donde dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Les cuento este otro, a mí a veces me gusta ver por ahí, a veces películas cristianas. Un día vi una película que cuando comienza la película hay una muchacha que tiene un sueño y en el rapto de la iglesia ella que se queda, pero es un sueño. Entonces la muchacha toda asustadita cuando de pronto vuelve a la realidad y ve que no es un sueño y dice, ay, era un sueño, pero está bien asustada. Ay, era un sueño. Pero de todas maneras tenía ella una preocupación porque entonces dice ella, pero era un sueño, pero me quedé. Entonces comienza a orar y a orar y a orar y a preguntarle al Señor, Señor, lo que estuve fue un sueño, pero igual me quedé. ¿Yo por qué me quedé? Entonces el Señor le dice, bueno, hija, es que tú buscas bastante, oras y todo eso. Y le dijo algunas cosas de las que no hacía. Le dijo, pero es que porque tú oras mucho, lees la Biblia, pero mira que has dejado de hacer esto, que has dejado de hacer aquello. Entonces, esos sueños que la gente a veces tiene es para como una advertencia. Y yo también una vez tuve, yo creo que una experiencia, digo yo. Había un hermano evangélico que se llamaba Juan. Nosotros por cariño ya le decíamos Juan el Bautista. Porque ese hombre sí predicaba bastante. Eso le predicaba a todo el que se le atravesara. Tenía un taller de bicicleta. Entonces, cuando yo venía de cierta parte, entré al taller y nadie por ahí. Y me entré hasta adentro y ya me comenzó como a dar susto porque no había ninguno y por ahí no había nadie y ese taller solo, pero solo. Y a mí se me vino a la mente que dije, bueno, diría que el Señor vino y yo me quedé porque no veía ninguno. Y llamé a Juan a voz alta y nada. Entonces, bueno, a lo último dije, bueno, voy a cerrar porque dejaron la llave pegada de la puerta abierta y la llave pegada de la puerta. ¿Sí me entiende? Cuando uno deja la puerta abierta y la llave pegada de la puerta. Entonces, ¿yo qué hice? Cerré el taller con la llavecita y salí por donde otro hermano que ya murió. Se llamaba, creo que así se llamaba Domingo Izaza. También tenía otro taller y también era un predicador de esos que le gustaba mucho predicar. Yo dije, bueno, ahora llego donde Domingo Izaza y si no está Domingo allí, la cosa está difícil. Entonces mire que a veces eso nos pasa cuando no estamos andando bien. Entonces mire, todas esas cosas, todo eso que yo le cuento es como para que usted se ponga allí en el camino. Y miremos
qué es lo que de pronto hemos hecho y que lo hemos dejado de hacer. El Señor se enojó con una de las de la iglesia, con una de las iglesias, de las 7 iglesias, porque Él les dijo que ellos habían dejado su primer amor. Entonces Él les decía, mira, o haz como por ejemplo, haz un recorrido en tu vida y revisa, dice, y revisa de dónde has caído y vuélvete. O sea que vuelve a tomar tu primer amor. Porque dice, porque si no vendré y te pediré cuenta. Creo que dice así, ¿verdad? Habría que buscar el versículo para decirlo completico porque no me lo sé del todo. Pero está allí en el mensaje de las 7 iglesias. Entonces mire que el Señor nos manda. En el versículo de Apocalipsis capítulo 3, del versículo 20, donde dice que el Señor está a la puerta, llamando, tocando allí, porque se dice que aquella iglesia había sacado al Señor. Entonces el Señor tocando la puerta para que lo dejen entrar, para que el Señor entre y cene con nosotros. Entonces es el momento, estamos en un tiempo de gracia, donde nosotros le podemos abrir la puerta al Señor, la puerta de nuestro corazón. Recuerden lo que hizo Elías cuando enfrentó a los 450 profetas. Dice que eran 450 profetas. Y dice que reconstruyó el altar. Si lo construyó o lo organizó era porque estaba desorganizado o era porque estaba destruido. Entonces mire que para que esto se comenzara a caminar bien, Elías tuvo que arreglar el altar. Ese es el que nosotros tenemos también que arreglar el altar. Dice la palabra de Dios que estos hombres, estos 450 profetas, casi más bien se pasaron todo el día lastimándose con cuchillos. Dice que se sajeaban la carne y derramaban sangre y decían a Baal que les respondiera. Y así pasaron como hasta más de al mediodía. Y Baal por ningún lado. Y Elías, dice la Biblia, que Elías se burlaba de ellos. Elías le decía, bueno, tal vez vendrá de camino. O tal vez estará tomando una siesta. Tienen que clamar más duro. Imagínense a Elías diciéndoles a estos profetas, burlándose de ellos. Y dice que era el Dios que respondiera con fuego. Cuando Elías le tocó el turno de él, mandó que derramaran tantos cántaros de agua allí. Y dice que cuando Elías clamó a Jehová, vino la gloria del Señor, el fuego de Dios, y no solamente lamió el buey que estaba allí cortado, sino que también lamió el agua. Y todo Israel presenció de que Jehová responde con fuego, porque el reto era que había un Dios que tenía que responder. El Dios de Baal no respondió, pero el Dios de Elías sí respondió. El Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, mis amados amigos y hermanos, aquí en el versículo 22 encontramos los frutos del Espíritu Santo. Eso sí los tenemos que anhelar nosotros. Los frutos del Espíritu Santo son estos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El fruto del Espíritu Santo es amor, sentir amor por los hermanos, sentir amor por el vecino, por el enemigo. No podemos guardar odio en nuestro corazón por nadie. Dice la Biblia que al que nos pida de comer hay que darle comida. Por ahí en una canción dice el negrito Osorio, cómprele un mercado y lléveselo. Entonces no podemos que porque hay un vecino que es pesado, entonces
No, tenemos que ayudarle también y mostrarle que verdaderamente Dios vive en nosotros, porque esa es la diferencia. No solamente amar al hermano, sino también amar al que no nos quiere, ¿verdad? O orar por él. Y dice, gozo, sentir gozo. Y vamos a sentir muchas veces tristeza, pero cuando usted sienta tristeza, cante alabanza a Dios, cante himno. Mire que el apóstol Pablo, cuando estaba encerrado, cuando el apóstol Pablo escribió estas cartas, estaba en una condición, decimos que hasta difícil, con unas cadenas. Y no se sabía si lo iban a asesinar de una vez en ese momento. Usted sabe que uno cuando está preso no sabe qué es lo que va a pasar con uno. Entonces mire que el apóstol Pablo en estas condiciones escribe estas cartas. Entonces dice que él y el compañero de él se pusieron a cantar himnos al Señor, y dice que de repente un terremoto y las puertas se abrieron, las puertas de la cárcel. Entonces dice que las cadenas se les cayeron de los pies y de las manos. Y dice que cuando el carcelero entró, se sacó la espada y se iba a matar porque pensaba que todos se habían ido. Pero Pablo le dice, mira, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. El carcelero se precipitó adentro pidiendo luz y vio que todos estaban y le dice, señores, dice así, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él les dice, o ellos les dicen, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces mire que la importancia de tener ese gozo, ese positivismo. O sea, que eso no nos frustre a nosotros. Entonces, la paz. Si usted no tiene paz en su corazón, pida a Dios. Dice, Señor, dame de esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay 2 versículos en las epístolas. Creo que uno está en Filipenses y el otro en Colosenses, donde dice, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si usted no tiene paz, pídale a Dios esa paz. Si no tiene paciencia, dígale, Señor, enséñame a ser paciente. Ayúdame a tener paciencia, Dios mío. Ayúdame a tener, que yo tenga paciencia con mis hermanos, con mis vecinos. Ayúdame, Señor. Benignidad, ser benignos, es casi como algo de misericordia, que usted sea misericordioso, que usted sea compasivo. Porque la Biblia dice que Dios tiene compasión de nosotros. La bondad, que usted tenga bondad, que usted sea bondadoso, mejor dicho. La Biblia quiere que nosotros seamos excelentes, ¿verdad? Fe, que tengamos fe. La fe es la confianza que usted debe de tener en Dios. La confianza que usted debe de tener en la palabra de Dios. Mansedumbre, que usted sea manso. Dice la Biblia en el libro de Éxodo que Moisés, o en el Nuevo Testamento dice que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. Y mire que Moisés, a pesar de todo eso, que tenía muchas batallas, mucha guerra, pero la Biblia dice que él era el hombre más manso que había en la tierra. Entonces, que nosotros seamos mansos. Claro que no vaya usted a decir, como dijo una hermana por allá que decía, yo soy mansa, pero no mensa. No, tenemos que ser mansos, mansos de corazón y no responder mal. Siempre va a haber alguna persona por allí pesada, pero usted tiene que guardar la paciencia allí y decirle, Señor, no permitas, Señor, que esos pensamientos entren a mi corazón. Que no lleguen siquiera a la mente, porque de la mente suben al corazón. Y entonces dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a hablar. Y si tenemos ira, tratar de mirar qué palabra vamos a decir, porque
con rabia, con ira, podemos decir cualquier palabra que no sea agradable. Entonces dice, bueno, mansedumbre, que seamos mansos, templanza, ser templanza, como tener juicio con los hijos. O sea, que usted le enseñe a sus hijos, le enseñe, y que ellos, si a veces tenemos hijos que no son como muy mansos, pero hay que orar por ellos, y tratar de enseñarles la palabra de Dios. Mire este versículo al final, el versículo 23 dice que contra tales cosas no hay ley. Contra estas cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos e irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mis amados hermanos, ha sido un placer haber compartido con ustedes la palabra de Dios. Ahora yo quisiera hacer una oración con ustedes, que usted se disponga allí. ¿A cuántos le gustaría hacer una oración? Unirse, vamos a hacer una oración. Si usted quiere, puede buscar allí en su Biblia el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 51. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículos 1 en adelante. Vamos a leer este salmo y vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece? ¿Estamos de acuerdo? Mis amados amigos y hermanos, la palabra de Dios es vida, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice la palabra de Dios, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Este salmo lo escribió un escritor que es muy amado, y que de la familia de este escritor vino Cristo. ¿Quién es? Este era el rey David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero usted allí le dice al Señor, Señor, lávame, Señor, con tu sangre preciosa, lávame más y más. El versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios. Se dice que este es el versículo donde le pedimos a Dios que ponga un corazón nuevo en nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los
sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por esta palabra creemos que David intentaba ofrecer a Dios un holocausto, ya que tenía suficiente dinero como hacerlo. Podía escoger el becerro más hermoso, el más gordo, y que tuviera la piel limpia, porque la Biblia dice que había que ofrecer un sacrificio a Dios, pero un sacrificio de verdad, porque no, de pronto no se sabe. Había alguna persona que llevaba un becerro con un ojo, un becerro tuerto o manco, o un becerro con fiebre, enfermo. Esos sacrificios no se podían llevar, tenía que ser un becerro limpio, un becerro que no estuviera enfermo, un becerro, mejor dicho, usted me entiende, un becerro tierno. Porque si a nosotros nos gusta algo bueno, a Dios, para Dios debe ser lo mejor de nosotros. Entonces, al parecer el rey David quería ofrecer un sacrificio a Dios, pero Dios, aunque él tenía con qué ofrecerlo, Dios tal vez no le estaba pidiendo sacrificio de becerros ni machos cabríos, sino que dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, dice. Los sacrificios de Dios son, oiga, mire, usted está ahí en el libro de los Salmos capítulo 51, versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un espíritu quebrantado, que cuando usted lea esta palabra, usted se conmueva y dice, espíritu quebrantado, al corazón contrito, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La Biblia dice que Dios al que es altivo lo mira de lejos, pero al que es humilde lo mira de cerca. Mire que esta palabra se adapta a eso, no sé, se me está viendo la señal. Bueno, entonces ya se me cortó. Se me cortó aquí la señal, vamos a ver. Vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué pasó, se me fue la señal. Se me fue la señal, vamos a ver. Bueno, entonces se me fue la señal. Aquí dice, el live terminará dentro de 4, bueno, mis amados, entonces, no sé si todavía me están escuchando, voy a seguirles leyendo, y si se me corta ahorita les sigo hablando para seguir haciendo la oración, porque se me fue. Yo nunca había hablado por live o en directo por ¿cómo se llama? Por TikTok, sino que entonces no lo sé manejar tanto. Entonces, bueno. Entonces dice, si todavía me están oyendo, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, dice así, amado Dios y buen Padre que estás en gloria, Dios Todopoderoso, Señor, te pido, oh Dios Todopoderoso, Señor Jehová, Dios de los ejércitos, tú que estás allí, Dios mío, invitamos la presencia del Padre, la presencia del Hijo de Dios, la presencia del Espíritu Santo,
Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que bendigas a cada persona que está oyendo esta palabra, Señor, que tengas piedad de cada uno de nosotros, oh Dios, conforme a tus misericordias, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, Señor. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos limpies, que nos laves, Señor, con tu preciosa sangre. Que tengas, oh Dios, compasión, Dios mío. Padre Santo, te pedimos, oh Dios, Señor Jesús, reconcílianos, Señor. Reconcílianos con el Padre Celestial, Dios mío. Ten misericordia, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que todas las personas que hayan escuchado esta palabra, que esta palabra les quede allí grabada en sus corazones, Señor. Que tengas compasión de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh maravilloso Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios mío, porque para siempre es tu infinita misericordia. Oh bendito Padre Celestial, te pido, Dios mío, que entres al hogar de cada una de estas personas que están oyendo, Señor. Que bendigas, oh Dios, la vida de cada persona, de cada familia, Señor, que estuvo aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh bendito Padre Celestial, toma, Dios mío, el control de cada familia. Guarda la familia, guarda a los hijos, Señor. Guarda a las esposas, guarda a los esposos, Dios mío. Oh maravilloso Jesús, delante de ti, Señor, está la vida de cada persona. Guárdalo, Señor. Padre, tu palabra dice, Dios mío, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Oh maravilloso Dios, toma, Señor, el control de cada familia, Señor. Guarda, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdalos, guárdalos, bendícelos, Dios mío. Oh bendito Padre Celestial, toma, oh Dios, el control, Señor. Padre, en tu nombre, Dios mío, en tu nombre, Señor, encomiendo cada persona que estuvo aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Bendícenos, Señor, guárdanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amado Dios, que Dios bendiga a cada persona que estuvo aquí. Que Dios los bendiga, Dios los guarde.